Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de marzo del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. Algunos de la multitud que habían oído a Jesús opinaban: este es verdaderamente el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron: ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido antes a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron: ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Claro, la palabra de Jesús vemos siempre cómo divide, ¿no? Usted dirá, bueno, pero es una palabra entonces que no viene a gestar ni produce como resultado positivo la unidad. No, es una palabra que juzga siempre y separa todo aquello que es de un sector de aquello que es de otro sector. Fíjese, hay dos caminos, decimos, ¿no? Siempre. Un camino ancho, espacioso, que no lleva a la vida, sino a la destrucción. Y un camino estrecho que lleva a la vida. Y fundamentalmente de eso viene a hablarnos el Señor. Y viene a hablar con un lenguaje nuevo, concreto, un lenguaje definitivo. Y algunos lo perciben y otros no. Claro, aquellos que no lo perciben ni lo reciben son, por ejemplo, en el caso que vemos siempre de los judíos, aquellos que quizá uno diría, bueno, son los mayores o los más ilustrados respecto del conocimiento de la ley. Digamos los legalistas, comenzando por los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los ancianos del consejo, etc. Que son los que en definitiva persiguen para darle muerte a Jesús. Pero la respuesta del pueblo, aquí estamos precisamente, ¿no es cierto?, en Jerusalén. ¿Y qué opinaba la gente? ¿Alguna vez lo vemos esto? ¿Qué opina la gente? Bueno, algunos opinaban que este es el profeta, decían. Lo veían como un profeta, pero no iban más allá de verlo como un profeta. Otros iban un poquito más allá. Este es el Mesías, decían. Ya veían en él rasgos ya muy determinantes. En cambio otros no, dudaban, se apoyaban mucho en la Escritura, dicen, no, ¿acaso el Mesías va a salir de Galilea? ¿No leemos en la Escritura que tiene que ser de la casa real de David, del pueblo de Belén, como era David? Claro, se lo conocía a Jesús como un Galileo. Y había el criterio también entre la gente, bueno, de mayor poder económico y de mejor ilustración cultural, de que de Galilea no podía, ni nunca había salido un profeta. Algunos estimaban que nada bueno venía de Galilea en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de Nicodemo, que está ahí también, lo vemos, el que había ido a ver a Jesús días antes, y había entendido, y finalmente sabemos que Nicodemo creyó en el Señor. Claro, fíjense, en realidad
como los guardias habían visto a Jesús, lo habían escuchado, fueron a comentarlo con los jefes, con los sacerdotes, los fariseos, los escribas. Claro, estos le preguntan a los guardias, ¿y por qué no lo trajeron? Es que nunca oímos hablar nunca a un hombre de esa manera. Ah, sí, así que entonces también se dejaron convencer por ese impostor. De Galilea no sale nada bueno, nunca salió un profeta. ¿Y Nicodemo qué decía? Nicodemo era también fariseo. ¿Qué decía Nicodemo? ¿Acaso nuestra ley, y esto se lo decía a los funcionarios religiosos, juzga a alguien sin haberlo escuchado antes? ¿Y esto qué generó en los religiosos, en los fariseos? ¿Acaso también tú te dejaste convencer? Estudia las Escrituras, vas a ver que de Galilea nunca salió un profeta. Fíjense las opiniones, ¿no? De parte de aquellos que formaban el pueblo, la gente económicamente más humilde, claro, pero humilde en el buen sentido también. Aquellos que estaban realmente desvalorizados, sí, inferiorizados por causa de una sociedad que desde el punto de su comodidad económica y otros valores relativos al mundo, sí, estimaban a muchos, a los más pobres, a los menos dotados, muchas veces físicamente, como inferiores e incapaces de juzgar o de establecer un juicio importante. Pero la gente humilde, la gente que se acercaba a Jesús, se acercaba, lo escuchaba, miraba la manera en que enseñaba, los gestos de Jesús, advertían cómo Jesús qué miraba, qué buscaba en todos aquellos que lo escuchaban. Buscaba que aprendieran, buscara que recibieran este mensaje que era la vida y veía en ellos, sí, la actitud de aquel que se mete en el tema, que lo escucha con interés. Y muchos de ellos seguramente, como sabemos que aconteció, muchos de ellos sin duda se integraron después al grupo de personas que siguieron a Jesús y que siguiendo a Jesús obtuvieron todo aquello que sabemos, obtenemos todos aquellos que lo seguimos firme y fielmente, la vida que el Señor nos viene a traer. Pero los guardias, los sumos sacerdotes, los religiosos, bueno, más que los guardias, ¿no es cierto?, que era una especie de brazo así armado de la hipocresía de los fariseos y de los sacerdotes. No, esos no. Los guardias sí, repararon en que nadie había hablado jamás como Jesús. Pero los religiosos ni siquiera querían escucharlo. Estaban atrapados en esa tradición que ellos mismos habían creado en base a interpretaciones particulares, muy personales, muy convenientes al poder que buscaban y a la exaltación y la gloria que buscaban de parte de los hombres. Entonces para ellos lo que configuraba a Jesucristo era un rival peligroso. Si lo hubieran escuchado, probablemente más de uno hubiera entendido y más de uno hubiera creído, porque hubiese advertido que verdaderamente la manera en que hablaba Jesús era la manera en que habla el que tiene la autoridad, el conocimiento veraz y la manera a través del mensaje como lo formula de presentarlo para que se lo entienda como conviene entenderlo, como debe saberlo. Bueno, aquí tenemos los personajes, ¿no es cierto?, que van rodeando al Señor, que son los mismos que actualmente, podríamos decir, funcionan en el nivel de todo el mundo. Hay gente que lo estima a Jesús, seguramente. Muchos han creído. Y hay otros que no, que lo cuestionan. Fíjese a través de los siglos, ¿no es cierto?, cuántos intelectuales, entre comillas, cuántas personas que son agentes de la cultura, todo esto entre comillas, desechan el mensaje del Evangelio. Y cuántas otras personas han creído y se han integrado, y han vivido y están viviendo en serio, porque se están integrando al mensaje que es para vida. Esto es lo que pasa con nosotros, hermanos. Si estamos verdaderamente siguiendo el camino que nos mostró el Señor, firme y fielmente, como decimos siempre,
Sabemos que el Señor nos va revelando la verdad y nos va mostrando esa misma verdad a medida que vamos ascendiendo, subiendo a Jerusalén, avanzando en este camino de la vida y de la verdad, a la cual finalmente alcanzaremos conforme al poder de Dios en Cristo Jesús en nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, muchas veces nosotros queremos hacer un Jesús a nuestra medida, como querían los fariseos. Podemos decir, no, muy buena la doctrina, lo que nos enseña Jesús y todo. Pero cuando se llega a tener que dejar cosas por seguir a Jesús, ahí es cuando uno retrocede. Entonces tenemos que aceptar a Jesús tal como es. Porque además Él no nos engaña, nos dice que si a Él lo han crucificado, que es el Maestro, ¿qué se espera uno de discípulo? Entonces tenemos que aceptar, y uno tiene una ventaja, porque ya sabemos cuál es el resultado final, la gloria del Señor, porque Él ya venció a la muerte, ya llegó a la gloria, y nos está preparando un camino ahí, un lugar más bien. Nosotros tenemos que seguir el camino. Él vino a nosotros, Patricia, como bien decís. Tenemos que ir nosotros a Él ahora. Y en esa unidad y en eso permanecer siempre juntos, bueno, juntos en la vida, porque Él es la vida y nosotros los depositarios de esa misma vida. Y es nuestra fe y nuestra conducta cristiana. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, y pedimos tu bendición para este día. Tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de fidelidad, Señor. En este encuentro que has tenido con nosotros, nos has venido a buscar, nos has revelado la verdad y la vida, nos amas, Señor, y en nosotros has instalado también ese mismo amor que nos acredita como dignos de ser partícipes del reino de la vida, que tú presides, reinas, pero lo quieras hacer juntamente con nosotros. Y en tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.